Hola, yo soy Pame Boguel y esto es el Pecero Show, un show en donde subiremos a sus artistas favoritos por un recorrido en la CDMX con una ruta diseñada específicamente para ellos, donde nos cantarán versiones de sus más grandes éxitos. Tendremos una charla íntima y divertida donde nos platicarán cosas que a nadie más. La pasaremos brutal, baile, risas y pura buena onda, porque así es la CDMX, así es el Pecero Show. Yo soy Pame Boguel y hoy tenemos un gran invitado con la voz más fresca del momento, una lírica implacable, colaboraciones épicas. Oriundo de Monterrey, crecido, criado en San Luis Potosí y ahorita anda viviendo en Guadalajara. Un niño grande, digamos, que le está rompiendo con todo. Así que hoy estamos estrenando el Pecero Show con olor a vestiduras nuevas con Jera MX. He vuelto. ¡Acá! ¿Cómo estás, Bien, Jera? ¿cómo estás? Bien. Bienvenido. Bien. Estás estrenando con nosotros Pecero Pecero, Show. huele a pintura, llanta nueva, rines cromados. ¿Cómo ves, Fresco. ¿Te das un rol conmigo? Vamos. ¿Charlamos? Sí, muy bien, ¿Qué tal? Colchón, todo ¿Esto el es poder. un pecero como lo recordabas? No, ese tiene más poderes. Nada que ver, está sensual. En este ¿no? me voy de gira. Oye, estaría buenazo. Como niño chiquito juntas las sillas en la Sí, boda sí. y ahí te duermes. Tapado. Jera MX. Sí, aquí ando. Qué Ando llegando gusto, al qué Pecero gusto Show. tenerte aquí en casa. Bienvenido al Pecero Show. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. ¿Cuándo llegaste a la ciudad? Hace un par de días que habíamos tocado y decidimos quedarnos toda la semana aquí en Ciudad de México y agarrar un poquito de inspiración y todo Hay lo mucho que hacer. Sí, todo lo que te brinda Ciudad de México, siempre te regresas con algo bueno. Qué bonito. Ahorita que mencionaste lo de inspiración, te iba a aplicar la de ¿y qué te inspira? Pero la neta es que sí te deja todo el arte, las mismas personas. El O sea, cielo gris, que está grisecito y luego llueve y luego... ¿eso te gusta para escribir? Sí, para escribir sí, porque crecí en San Luis y eso allá también es como el clima más o menos parecido. Ok. Y eso me ayuda a escribir, como que esté nublado, lloviendo y andar, o sea, poder caminar en la calle y así. Está lloviendo, está oscuro, me voy a guardar y voy a ver para adentro. Sí, o tiene sus dos caminos. A veces me gusta, esas noches son las que me gustan salirme, tomarme un mezcalito con los amigos, un tequila y luego de ahí como que ya en la plática y lo que voy pensando, agarro material como en la mente, no sé cómo explicarlo y Claro. así compongo mi música. Pero me acabas de decir que creciste en San Luis. Entonces naciste Monterrey. en Monterrey. ¿Hasta qué edad estuviste en Como Monterrey? a los 3, 2 años me llevaron a San Luis. Ah, morrititito. Sí. O sea, tus recuerdos o tus historias de niño realmente no son en Monterrey, son en... No, son en San Luis. ¿Y qué te acuerdas así? Algo que hayas vivido en San Luis que digas, qué buena anécdota. Pues, o sea, los dos tuvo su lado cool porque Monterrey fue la prepa. Entonces, Ok. sí, ya sabes, ahí empieza todo el ambiente. Pero de San Luis... O sea, de San Luis te regresas a Monterrey para hacer la prepa. Ajá. All right. Sí, sí. Y ahí en Valle Verde, no, pues ahí estaba todo el barrio. Ok. Y en Ahí San fue donde Luis- empezó... ¿Mi gusto? Ajá, ¿Por la música? No, en San Luis. Ok. ¿A quién viste o a quién escuchaste que te empezó a mover? Obviamente la música a todos nos mueve, pero en Pues, específico... Lo que me el llevó rock ahí o el así hip hop. a la música fue un cumbiero, o sea, un grupo de cumbia. Ok. Bueno, un sonidero. Sí, en paz descanse el Tontín del Key Sound. Yo como que descubrí ese rollo de los bailes y que la gente iba a ver a alguien y pagabas por ver a alguien y que era un baile. Claro. No, solo que a mí me gustó el rap por un disco que me dieron en Monterrey. O sea, que es un revolvedero. Me la pasé Ok. entre Monterrey y San Luis. Pero Está cerca igual. sí, 6 horas iba y venía. Y mi familia, de parte de mi papá, era Monterrey y la de mi mamá era San Luis. Entonces, por eso como que congeniaba mucho cada... Y después vives ahorita en otro lado, Guadalajara. Sí, mira, he vivido en Guadalajara, en San Luis, estuve un tiempo ahí en León, me fui a Canadá, en Toronto. Wow. O sea, Jera MX sí es Vago. muy MX. Muy Y vago, aparte. muy vago. Y bueno, ya después de estar viviendo en estos lugares, Guadalajara fue ya como artista, ¿no? ¿O fue antes de eso? Pues Guadalajara fui a buscarme el sueño. Ah, ok. Sí, Ahí o fue sea, el boom, cataboom. Ajá, todavía no tenía nada seguro, ni
nada, o sea, no tenía nada. Tenía un disco grabado. ¿Por ti? Sí, que era Precipicio, lo grabé con mis amigos y tenía como la idea de lo que podía llegar a ser, pero no tenía ni siquiera las herramientas ni nada, no tenía nada. Llegué con unas playeras. ¿Y qué te gusta más? ¿Estar escuchando un beat y de ahí darle a escribir? ¿O primero escribes y ya le pones la...? Porque además utilizas músicos, o sea, tu música lleva muchos músicos y capos. O sea, sí, qué buenos músicos. Sí. Pues es un proceso. Primero empecé con samples, Ok. empecé sampleando toda la música. Después, pues obviamente si vas adquiriendo más poder o herramientas, pues puedes llamarle al músico que estás escuchando, ¿no? Como, oye, ¿qué tal una guitarra aquí? O un saxofón y así. Pero generalmente es como la energía que traiga y llego y platico ahora con Jerry, que es mi productor ahorita, que es fijo. Ajá. Y como, oye, güey, traigo esta sensación, este sentimiento. Y él es muy bueno con la guitarra y el piano. Sí, Jerry y yo hemos hecho esa mancuerna genial y creo que ha sido... pues gran parte de que subiera como de nivel toda la música y de audiencia y todo, y también que nunca hemos bajado bandera. O sea, yo creo que sí puedo dormir orgulloso y decirle, rasqué desde cero, piqué a puro pico y pala desde cero, porque llegué a un sillón a Guadalajara, vine aquí a Ciudad de México cuando tocaba para 15 personas, 10 personas, y siempre, cada año estuve como necio, ¿no? Más. Parpadeé y ya tenía 28 años, llevo 10 años girando y viajando y tratando de buscar mi lugar. Sí, acabo de cumplir 28, pero tengo más de una década buscándome mi lugar, entonces cuando alguien dice algo negativo pienso, no viste la película. Y yo no te he visto en vivo, Jera, ya estás hablando y presumiendo, así que te echas una rola, ¿o qué? La rompo. Le damos, estaría chido ahorita que estamos hablando de los espacios donde creciste y viviste con Qué chula mi ciudad. ¿Te arrancas? Sí, claro, ahorita la vamos a tocar con todo. Esto es Jera MX en el Pecero Show. Qué chula mi ciudad, con mucho cariño de los Rich Vagos. Y con ustedes, Jera, el Cachorro MX y el maestro y César Piña. Desde San Sebas para todo el mundo y toda mi raza latina. Soy el Cachorro, mami. Homenaje al maestro Celso Piña, que chula mi ciudad. Melo Roco. Para todo el mundo. Ando controlando paqueticos desde cuando. Saludo a todo el barrio, sé que fuerte ando sonando. Cantando por Tijuana, en Mexicali ando esperando que Celso toque cumbias para seguir celebrando. Pásame ese micro, primo puro Monterrey. En Guanatos nos suplican, saben que el Cachorro es ley. Un abrazo pa' mi chula, siempre que le pongan play. Mis latinos que se rifan de aquel lado en USA. Hey, hace tiempo que ni sé cómo fue que la pegamos, les dedico este CD. Quiero brindar con ustedes por lo que vino y se fue. Tira un trago para el piso porque no me tuvo fe. Repetido de mezcal, no nada me sale mal. Un saludo esta palabra, topito sonando igual. La Mercedes y Nissan Sierra, calle verde, mi carnal. Un saludo para todo mi distrito federal. Arriba, arriba. Un saludo para todo mi distrito federal. La suerte que sonríe, hoy no me puedo quejar. No, a veces pega fuerte, pero no me sé dejar. Como extraño el norte, qué bonito mi lugar. Pero mi rima me eleva y me trae a puro viajar. Latino, piel morena, bendecido de la cuna. Les dije que no es triple, así que no busquen vacuna. Crecí por las montañas, por la ciudad de la tuna. Pero fue en Jalisco cuando subí como espuma. Y cumbia, reina de cumbia, suena por el barrio. Que les traigo un nuevo disco para que baile mi rosario. Cumbia, reina de cumbia, suena por el barrio. Que les trajo un nuevo disco para que baile mi rosario. Cumbia, reina de cumbia, suena por el barrio. Que les trajo un nuevo disco para que baile mi rosario. Cumbia, reina de cumbia, suena por el barrio. Que les trajo un nuevo disco para que baile mi rosario. El vicio y la fama. Y César Piña por siempre. Es el Cachorro de los Rich Vagos.
felicidad! ¡Qué chula rola! Cañón. Con el rebelde del acordeón que le mandamos un beso hasta arriba. ¿Cómo fue que conociste a Celso? ¿Cómo se dio esta colaboración? Pues lo de Celso en Monterrey es religión. Claro. Entonces todos desde morros lo conocemos, ¿no? De Claro. que, no sé, y siempre estaba como ahí la oportunidad como decir, pues es Monterrey, algún día se va a dar. Y tuve un acercamiento con su manager, Sea, y luego Galia también, que es de mi equipo. Ajá. Entonces como que de pronto ya se logra la conexión, pero no fue directo a la canción, fue como, hey, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué quieres grabar conmigo? Si yo soy de otra generación y así. Y fue una plática bien natural, bien chida. O sea, él le sorprendió que tú lo estabas buscando para grabar. Sí, con como él. que dijo Qué ahí, chido. ¿para qué, güey? Me dijo, ¿qué quieres Mejor hacer? véngase, mijo, nos echamos una cerveza. Exacto, y no, y se portó bien chido y así fluyó, qué chula mi ciudad, la neta es una de mis rolas Qué bueno. que más disfruto cantando porque fue orgánico todo así. Ah, Me dijeron como que Jeremy. era raro que Celso se volviera a parar en el estudio a grabar las voces, entonces eso fue bien chido. Hablando de números y de suerte, te tenemos un obsequio. A ver. Aquí mismo, esta hermosa cajita, por favor ábrelo. Y mientras disfrutamos de ese regalo, si es que claro lo quieres compartir con nosotros, una barajita de naipes. Chilangueando por la ciudad, Es un recuerdo para ti del Pecero Show. chido el que lo lea. Exacto, chido el que lo lea. Una barajita de naipes. ¿Qué tanto te gusta jugar póker? ¿Le das, hombre? Soy malo, sinceramente. Yo tampoco soy muy buena, entonces aplicamos ya en señores. El señor, soy nos bueno en echamos un 21, en una ruleta, un volado, rayuela, cuartitas. Ay, oye, no me sé tan. No es muy bueno, pero vago se sabe todos los nombres. ¿No? ¿Y sabes barajear No, chido? sí. A ver, le voy a dar. ¿Qué hubo? No, mira, vamos a hacer algo. Voy a dar una partida, 5 cartas, una opción a cambiar, aquellas que no te gusten, Ok, hasta me 4, vas las explicando el puedes juego. cambiar. Órale, va. Acá ponemos el masito, ¿no? ¿Volteo ya? No, sí, señor, para usted nada más. Y entonces, si tienes par o tercia, las que sobren las sacamos. No, pues fíjate que yo cambio 3. ¿Cuántas cambias? Pero yo creo que ya gané. ¿Sí? Ah, no, ¿tienes quintilla o qué? Pues si el 8 según yo no está, ¿o sí? Sí está, si hay 8, yo tenía un 8. ¿Sí tenías un 8? No, entonces todavía no gano. Pero si con un 8 hubiera ganado. Ah, mira, pues no, ya está acá. Ok, entonces cambio. Aunque sea una. Ahora, si no quieres cambiar y ya quieres, o me vas a blofear. Aquí estoy. Ok. ¿Dónde cambió ¿Una? aquí? Sí, una. Ajá, y se la reparto, señor. Y yo, 3 cartitas. Pues según yo sí no es J, Queen y Rey. Dele. Y es el que sigo cambiando. No, ya solo ¿Ya no se había puede? un ¿Y cambio. tengo que bajar así? Sí, baja lo que haya. Muéstralo a... Pero según yo no hay nada, pues. Ah, entonces tienes Pachuca. O así. No. Ah, sí, claro. ¿Sí que no? Ah, no, pero... Porque falta el 11 y el 2, es que no sé. Claro, cómo la está. corrida es de 5. No, entonces si me bajo estoy así, mira Yo también me quedé casi a una Yo carta. estoy en una carta igual. Mira, un 10 ochito. Coto Cuina Rey y era o 9 o as. No, mira, esta batalla. ¿La yo perdimos siento los que- dos? Bueno, va. Porque tú eres el que gana batallas aquí, ¿eh? Yo no me meto en batallas. Y después de estar justo juntando banda, amigos, haciendo lo mismo, ¿fue como se generó Rich Vago o cómo fue? No, fue un proceso bien largo. Haz de cuenta, primero rapeé para un colectivo que era Mexamafia, que lo recuerdo bien chingón. Fue como una pandilla de raperos y cada quien era... Todavía están haciendo, ¿no? ¿O no? Creo que sí, por ahí yo ya no soy parte de ellos. Ok. Pero creo que todavía tienen su movimiento. Y después fui de una disquera, salí mal con la disquera, luego me arreglé bien con el dueño de esa disquera, pero salí mal en su tiempo con la disquera. Tiene algo que ver con una frase que dices en una de tus rolas de los de arriba no buscan independientes o algo así. Dice. Sí, era cuando traía un poco más de coraje Alright. y pues perdí todo mi dinero en una demanda. Hay varias frases de tus rolas que me han hecho clic duro. O sea, Me gusta eso, me las gusta redes componer. sociales, el tema de cómo se aleja la banda y tus amigos cercanos con drogas, con pedos en Sí, general. que malditas drogas, regrésame a mis amigos. sí. Sí, y tuve un rollo para salir, perdí mucho de mi dinero que me había costado como pues esfuerzo porque viajas, cantas, compones, escribes y grabas y luego perdí todo. La casa ganó. La casa volvió a ganar, pero no era la mía. Claro. Y por eso en la de Shelby dice, hoy que lloran en tu casa, en la mía nadie va a llorar. Y empecé a seleccionar a mis amigos como si fueran así. Todo lo veía como un campo de fútbol. Decía, ok, ocupo un portero, un entrenador, ocupamos media, un delantero, ¿sabes? Y entonces, si lo traduces a música, era un trapero, un rapero, Ok. una cantante, alguien que haga coros, que sepa hacer melodías, alguien que grabe, alguien que haga beats. Claro, un Y equipo completo. así lo empecé a crear en mi mente y fue Rich Vagos, luego le encontramos la imagen, el sello, el logo y fue como
Nos pasaron cosas bien mágicas que no tienen explicación. Y yo el amor, ¿no? El amor es como, si profundizas un poco, ¿no crees que es el amor que se le puso? Fue un conglomerado de amor literal lo que hizo que Rich Vago sea. Porque aparte, como decíamos, igual los números no es tan importante, pero tiene un chorro de seguidores y alrededor de eso, pues más que un sello discográfico, se volvió una marca. Qué bonito. Y habrá gente que siempre, como en todo, que juzgue, que critique, que se ofenda, que le dé miedo. Pero ¿sabes qué? Que afuera... Que tengan miedo. Exactamente, traerías esa rola ahorita, Sí. estaría de alto impacto. Es lo último que he soltado, afuera que tengan miedo, vamos a cantarla para Con toda la millones ya raza. de reproducciones, por cierto, Va views saliendo. sí. Entonces, por favor, con esta nos despedimos del grande de la lírica y muy joven, a pesar de esa grandeza. Jera MX, gracias. Gracias a toda la Preséntanos tu raza, rola. espero que les guste. Afuera que tengan miedo de mi nuevo álbum. Buah, buah, buah. Ok. Yeah. Es el cachorro más. Dímelo, J-Rick. Por orden de los malditos y benditos Rich Vagos. A toda nuestra raza. Sin miedo a nada, ni corazón para nadie. El pecho latiendo lento, me quedo sin aire. El cuarto está solo, pero yo estoy viendo a alguien. Una placa que me invita, dice que al último baile dije cae. Tú es como que no me ves, que apenas pecamos 3 y dejamos de ser pobres. El rey comandó mensaje 3 millones este mes. Escalé el puto edificio sin seguridad ni arnés. La pita no dura menos, todos buscando salida. Ya son más frecuentes eso de las despedidas. Más fotitos al altar, más amigos que llorar. Dicen que la vida es perra y no la dejaré ladrar. Márcame, sabes que voy a saltar. Estoy bendecido con el canto, ya no hay que asaltar. Ni maniobrar en una curva con velocidad. Le llamo mi vida entera lo que tú le llamas rap. Bombo y clap, en mi templo mami todo me lo da. Por eso mejor calmado no llegue muy acá. Que si se siente el mal vibre, Gustavo saca una clase. Saben que la tartamuda no sabe dejar de hablar. Afuera que tengan miedo, dicen que quedé tronado. Del avión no me he bajado, prende lo que ando elevado. Con saliva la G1, ando fresco por Dontón. De que vamos contra el muro como juego de frontón. Whisky o ron, sírvelo, blond, y Don Periñón. Se llenó de humo blanco dentro de la habitación. Ayer cené relajado, salí pa' quemar papel. De Medellín Isabel, eso es mío, no de aquel. Saquen miel, si anda cerca solo tira el cel. Su movie a mí no me asusta como cuando vi a Anabel. Vuelo pleno, que nadie moleste hoy. A ustedes les traje de doy a su doy a su sexto. Y en Rubet lo de hoy y lo de mañana, amor. Si crecimos en el norte no nos molesta el calor. Tengo frases en mis notas para que sienta dolor y otras cuantas en la mente para cuidarme el honor. El rey ha vuelto. Por orden de los Rich Vagos. Sensei Revolver, dímelo J-Rick. Por siempre. Es el cachorro más, es el cachorro más, es el cachorro más. 2000 y siempre. Yeah. 2000 y siempre. ¿Hay una seña para Rich Vagos que Sí. tenga que aprender? R, V, ¿Qué? así. Ah, por eso en tus videos sales, claro. Sí. Rich Vago, no tengo artritis y alguien va a poner un comentario. ¿Tengo artritis? No tengo artritis, güey. ¿Cuál es el problema si hubiera artritis? Sí, No es cierto, ¿eh?